Muy buenas tardes, amigos que nos siguen cada día. Nosotros, cada vez que hacemos estas entregas, hoy vamos a tener un programa o una entrega que me parece importante. Yo pienso que ustedes la van a poder disfrutar porque es un tema de actualidad, es un tema que nos, que nos convida para poder fijar una posición importante, una posición de pueblo, de nación, más que de gobierno, que también es muy interesante. Tenemos que hablar del pueblo, de la nación dominicana, que es la segunda más importante de las Antillas, pero que evidentemente ha tenido que presenciar, como otros países del hemisferio y también otros países del mundo, como Cuba, un país pujante, un país que, a pesar de lo que se diga, que había una tiranía, que había mucha desigualdad, a pesar de todo eso, era el país más pujante de las Antillas. Era tan importante Cuba que había un avance sustancial en la cultura, en la vida misma del país, en la producción de azúcar, de tabaco. Bueno, un país, francamente, que iba hacia el desarrollo hasta que llegó Fidel Castro, engaña a esa nación, engaña al mundo entero, porque baja desde la Sierra Maestra. Atención a la gente joven que ve este programa, como Iván, como Wellington, los amigos de mis hijos y otros tantos. Pero verdaderamente baja de la Sierra Maestra con un rosario y engaña a Cuba y al mundo y convierte ese país, otrora de una gran incidencia e importancia, con grandes capitales extranjeros que habían invertido en la isla y también capital criollo que había invertido en su país. Y la historia ya ustedes la conocen mejor que nosotros. Fidel Castro trató siempre de realizar su sueño. ¿Cuál era su sueño? Bueno, convertir a la América Hispana en, digamos, un bloque de repúblicas socialistas, como las soviéticas, el bloque de repúblicas socialistas soviéticas en Europa. Él trató de hacer lo mismo en la América Latina. Aquí en República Dominicana, la incidencia de Fidel Castro y de ese grupo del Pacoredo, todo el mundo sabe quiénes pertenecían al Pacoredo, y todos estos izquierdistas trasnochados, que ya no lo son, porque ahora son capitalistas, son grandes empresarios, porque lo que aprendieron de Bosch, y por vía de consecuencia, que sí era marxista, y por vía de consecuencia, y leninista, y por vía de consecuencia su alumnado, sus discípulos, todos han pasado por el poder y son multimillonarios, ya se olvidaron de la diferencia de clases. Aquí nunca se había hablado, aquí en Santo Domingo, de diferencias de clases, hasta que Bosch inyectó esa ponzoña en el país. Entonces Fidel quería una extensión de Cuba en la República Dominicana. Todos estos historiadores que ustedes ven y que son de corte marxista, izquierdista la mayoría, esos van a pasar sin haber pasado por la historia de la República. ¿Por qué yo digo esto? Porque la historia dominicana, para escribirla, hay que escribirla con una mente absolutamente condensada, compensada en la realidad de los hechos, sin ningún tipo de diferencia, no, la palabra no es diferencia, sin ningún tipo de idea equívoca,
sobre la realidad de los sucesos que se produjeron en este país. Y para eso hay que esperar por lo menos 100 años. Quizás menos, hay muchos que me dicen menos. Bueno, 50 años. La gente que pueda compensar muy bien qué fue lo que pasó en la República Dominicana. Pero ciertamente, si no hubiera sido por la intervención norteamericana, hoy este país hubiese estado en las mismas condiciones que Venezuela y que Cuba. Fidel Castro fue tan maligno y tan perverso que desde ahí él, Raúl y todos sus adláteres exportaron las guerrillas en América Latina. Eso lo sabe todo el mundo. Y como el plan no se le dio como él pretendió, trabajó para que Venezuela tuviera a este Chávez en el poder, que todo el mundo me decía, ¿cómo usted habla así de Chávez? Chávez es una maravilla. Y yo decía, no, ese hombre está violentando toda la democracia venezolana, porque yo seguí muy de cerca el caso de Venezuela y yo sufría cantidad en Globovisión con los periodistas de Globovisión y las denuncias que hacían los periodistas de Globovisión. Y he dicho en las entregas aquí que en un día ese Chávez cerró 100 emisoras de radio porque había diversidad en la comunicación. Y entonces ese modelo de una comunicación dirigida también se implementó aquí en los gobiernos del PLD. Oigan, yo tenía publicidad estatal, no un regalo, publicidad. Usted paga por un producto y yo le sirvo. Y me querían callar cuando yo hablaba en un chat que había. Bueno, finalmente me sacaron del chat porque usted no puede controlar unos marxistas ateos formados en el marxismo con un sistema sin compasión e inmisericordia, con gente formada en el cristianismo, en el humanismo, y que no es tonto, porque hay mucha gente aquí que no es tonta. Ellos se creen que porque leyeron 3 manuales del marxismo, del Capital de Carlos Marx y de todo lo que se le puede inventar, ocurrir, no es verdad que pueden tener una discusión importante, una discusión abierta con la gente que tiene otro tipo de formación, porque de que lo tumban, lo tumban. Entonces, volviendo, Fidel Castro, al ver que no pudo extender sus dominios, comenzando por República Santo Domingo, era su ilusión, francamente. Entonces conquista a este Chávez, lo nutren muy bien, y fíjense que Raúl Castro está en Venezuela, señores, lo sabe todo el mundo, se escapó para Venezuela. ¿Qué pasará en Venezuela que Raúl Castro está allá? Todo el mundo sabe que hay muchísimos militares y paramilitares cubanos en Venezuela. Todo el mundo lo sabe, no ahora, hace varios años desde que Chávez vivía. O sea que prepararon una plataforma para poder refugiarse, todos esos bandidos, todos, que tienen que pagar por los graves crímenes a la humanidad. Porque usted me dirá, usted es pro-yanqui, yo no soy pro nada, y menos pro-yanqui, ni soy pro-rusa, ni pro-yanqui, ni pro-Francia, ni pro-nada. Pro-nada. Pero sí yo tengo que argumentar, y lo hago con mucha propiedad y mucha responsabilidad, que aunque Estados Unidos tenga una democracia deficitaria, es una democracia y actúa como democracia y no engaña. Que el capitalismo muchas veces absorbe, convulsa
a la economía de los menos pudientes. Sí, es verdad. Pero en esa democracia, como otras, se promueve el cuidado a lo que usted ha producido, el cuidado a lo que usted ha producido, el cuidado a la capacidad que usted tiene para negociar y guardar su dinero, reservar su dinero, que no pasa en otros países de la de la de la izquierda comunista y bestial que ha dominado América Latina. Entonces, lo que yo me pregunto, Estados Unidos le debe muchísimo a los cubanos. Usted dirá, pero usted está diciendo una barbaridad. No, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Estados Unidos le debe al pueblo cubano que migró, que salió corriendo de Cuba. Cierto que le dieron amparo, pero bueno, lo mismo se hubieran sentado como han hecho todos los demás latinoamericanos, incluyendo los dominicanos, para recibir el welfare o el dinero que dicen estoy enfermo, tengo hijos, para que el gobierno norteamericano de zángano los apoyaran y los mantuvieran. El pueblo cubano no, el pueblo cubano construyó Miami, que por demás era fangoso y era absolutamente invivible. Entonces, Cuba, los cubanos, que son muy trabajadores, han forjado a Miami, y muchos otros pueblos del estado de la Florida tienen la mano trabajadora del pueblo cubano que ha migrado hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene una deuda con Cuba, y la tiene de verdad. Yo oía lo que el congresista, creo que de apellido Rubio, decía, y vi cómo el gobierno de los Castros tienen inmensas ganancias de negocios que han hecho con otros países del mundo, incluyendo España. Porque tenemos que tener también una idea muy generalizada de la geopolítica y de lo que está pasando en el mundo entero. España tiene un presidente de gobierno comunista como el Pedro Sánchez México tiene otro comunista en el poder. Aquí en América Latina está el de Nicaragua, el de Venezuela y por supuesto el régimen de Castro, hasta donde sepamos. Acuérdense que todos estos países fueron socialistas en su debido momento, con Leonel Fernández y Danilo Medina, que eran íntimos amigos de Raúl y del Fidel Castro. Que Dios nos libre que ninguna de esa gente vuelva al poder, porque nosotros no queremos un sistema socialista nunca más. Pero sí quiero decir que Estados Unidos tiene que actuar ya, y que este país, como pueblo, como gobierno, tiene que hacer una queja en la ONU para que estos vándalos que están gobernando a Cuba no laceren más al pueblo cubano, que tiene sed libertaria, sed de ser realmente felices. En mi caso particular me afecta mucho porque desde niña yo oí a mi madre platicarme acerca de Fidel Castro y de lo triste que se sentía de ver lo que había hecho Fidel Castro. Y después, al paso de los años, cuando comenzó la gran migración y yo tuve que estar fuera del país para servir, tenía que recibir 3 familias cubanas por semana. Y yo oía lo que pasaba en Cuba, lo vivía con ellos, gente que se deshacía en llanto porque dejaban a parte de su familia en Cuba, porque son tan malos que en vez de dejar partir, por ejemplo, al padre, la madre y 5 hijos, dejaban partir al padre, la madre, los niños se tenían que quedar para cuando... Era una cosa horrenda. Y yo viví muy de cerca todo ese horror, y por vía de consecuencia me siento... Además, el doctor Doval, que fue mi maestro toda la vida, me comentaba del grupo de los 100 en Cuba, de cómo muchos directores de orquesta famosos, estamos hablando de orquestas sinfónicas, iban a Cuba, como Paganini, a dirigir. O sea,
era un país próspero que iba rompiendo hacia una gran prosperidad y cuidado, que una isla se convirtiese en un gran contendor, para decirlo así, de otros países que estaban en el continente, como Argentina, Colombia, ¿no? Venezuela. Bueno, pues Fidel Castro destruyó todo eso y destruyó ese pueblo. Y ya es hora de que Estados Unidos tome una medida drástica contra Cuba. Ya es tiempo. Ya es más que sobrado el tiempo que tienen que tomar una decisión para liberar a ese pueblo que por demás ha sufrido demasiado. Entonces, Estados Unidos está en deuda con Cuba y tiene que hacerlo. Han intervenido en muchísimos lugares donde no han tenido que intervenir y por eso se han ganado la malquerencia de mucha gente. Entonces, señor, ustedes tienen una gran población cubana que les ha formado a ese como punto turístico y como punto importante, que es el estado de la Florida. Ustedes tienen que responderle a ese pueblo que fue hasta allá a trabajar, no a vivir del welfare. Eso es lo que yo quería decir. Y espero que el presidente Luis Abinader, que es un hombre de centro derecha, fije una posición de apoyo al sufrido pueblo de Cuba. Muchas gracias y nos vamos a ver la próxima semana.